Está en línea Ariel Barraud, es economista del IARAF, que hizo un interesante estudio respecto a cómo impacta en cada una de las provincias el aumento comprometido. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, muy bien. Ariel, vamos a ver un cuadro basado justamente en el informe que realizaron ustedes en relación a los gastos que tienen las provincias relacionados al personal en relación a los gastos totales. Y a partir de ahí charlamos un rato. Vamos a ver Bien. cuáles son las provincias, porque no todas son iguales, por lo menos esto es lo que planteamos nosotros en el título, ¿eh? No todas las provincias son iguales. Gastos en personal en relación al gasto total. Las 5 peores. Río Negro, 62%, es decir, el gasto en personal representa el 62% del total. Tucumán, 56%. O sea, también Tucumán tiene una situación delicada en relación al gasto en personal sobre el gasto total. Tierra del Fuego, 54%, Jujuy, 54%, y cerramos con Mendoza, que tiene otro 54% de gasto en personal en relación al gasto total. Y en el caso de La Pampa, bueno, ahí no está bien expresado este cuadro, después lo vamos a volver a mostrar, porque hay provincias que tienen menos de 40% en lo que respecta al gasto en personal. Ariel, ¿qué podemos comentar respecto a la situación de las distintas provincias? Sí, bueno, en general, primero que la situación de las provincias es en cierta manera análoga por cuanto se tienen que ocupar de gastos que son muy intensivos en el uso de personal, de mano de obra o de personal calificado, como es la salud, la seguridad, la educación, que a partir de los 90 se le transfirieron a las provincias. Entonces, si bien hay algunas provincias en las cuales el gasto en personal representa menos respecto al total de gasto primario o al gasto completo, claramente el principal gasto de las provincias es la nómina salarial. Ahí encontramos algunas que están más arriba del 50, otras que están más abajo, pero el consolidado provincial, tomado como conjunto todo el grupo de provincias, sí es la mitad del gasto de las provincias, o incluso esos son datos de 2012, probablemente con la información de 2013 lleguemos un poco más, está en gasto en personal. Entonces esto nos habla a las claras de la importancia que tiene todo acuerdo que se otorgue sobre cómo va a cambiar ese gasto, acuerdos salariales quiero decir, sobre la situación fiscal en definitiva de las provincias. Hay algunas provincias que da la sensación que están en mejores condiciones, ¿no?, para enfrentar esta situación. Por ejemplo, en San Luis creo que el gasto en personal no representa ni el 30% del gasto total. Uno estima que un incremento de estas características tendría un peso mucho menor, ¿no?, sobre provincias que están en principio mejor administradas desde el punto de vista de lo que representa el gasto en personal sobre las erogaciones totales. Exactamente, lo que pasa es que también tiene mucho que ver con qué otro tipo de gasto lleve a cabo la provincia, es decir, si la provincia en ese año particular o en otro año más normal ejecuta más otro tipo de gastos, como puede ser básicamente el gasto de capital o las transferencias que puede hacer a sus municipios y demás. De todos modos, sí, hay claramente provincias en las cuales el gasto en sí en personal es menor, no solo en pesos, sino también en porcentaje de su propia estructura de cómo gastan, digamos. En ese sentido queremos marcar las provincias como un todo, son una cosa, tienen una determinada estructura de gasto, pero no tenemos que perder de vista que las distintas provincias tienen distintas estructuras, tienen distintas formas de administrar sus recursos. Entonces, por el lado de los recursos son distintas, algunas tienen más autonomía, otras tienen más autonomía, y por el lado de los gastos, si bien son más parecidas, también hay ciertos elementos que las distinguen. De todos modos, sí, déjame aclararte que la generalización, la posible generalización de los aumentos salariales en tasas elevadas, como son las que se acordaron con las fuerzas de seguridad, en general a todas las provincias las lleva al terreno del déficit fiscal. Ariel, el viernes justamente yo comentaba que Capitaní se va a reunir con los gobernadores y que ahí habría una prórroga en el acuerdo que tiene la Nación con las provincias para postergar los vencimientos de deuda. Contame un poquito cuál es la relación de las provincias con la Nación en términos de endeudamiento y qué es lo que haría el gobierno el viernes. ¿Y esto le llevaría un poco de alivio a las arcas públicas provinciales? Y el alivio sería relativo, digamos, en términos de que volvería a repetirse lo que viene ocurriendo desde 2010 con la prórroga de los vencimientos de las deudas de las provincias con la Nación, que a partir, luego de la crisis 2001-2002 y luego de las crisis de las monedas y las cuasi monedas que se está hablando ahora
nuevamente, la normalización de esa situación había llevado a que la nación pasó a ser el principal acreedor de las provincias. ¿Sí? Entonces la nación, de nuevo, en promedio, para las provincias era el titular de prácticamente la mitad de la deuda que los estados subnacionales tenían en general. Para algunas provincias la nación no era acreedor, como fue el caso de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, el propio San Luis que estábamos hablando recién, que son precisamente las provincias que quedaron, por así decirlo, fuera del programa de desendeudamiento de 2010, que se extendió ahora hasta el 31 de diciembre de este año. Pero para el grueso de las provincias era relevante el hecho de no tener que pagar precisamente las amortizaciones, los intereses que representaban alrededor de 7.000 millones de pesos de ahorro, tanto en 2012 como 2013, y para 2014 el tener que volver a pagar estos servicios de deuda les implicaba realmente una elevación importante en el orden de los 9.000 millones. En ese sentido es importante la prórroga, si se quiere, de este programa de estos años anteriores. Claro está que si las provincias ya contaban con esto, con que iba a haber alguna refinanciación de la nación, el panorama al futuro en términos fiscales para las provincias no cambia mucho con respecto a lo anterior, el hecho de que la nación le vuelva a postergar el vencimiento de la deuda. Sí, le hubiera cambiado el hecho de que no se lo postergue y hubiera complicado aún más la situación de las finanzas provinciales. Claro. Ariel, ¿y qué pasa con, digamos, las deudas, más allá de esta situación con la nación? ¿Vos creés que las provincias van a salir a tomar más financiamiento en el mercado de capitales? Ya este año hubo muchas provincias activas, como el caso de, bueno, la provincia de Buenos Aires mismo, la ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza. Hubo muchas provincias tomando fondos, aplicando este instrumento novedoso que ha salido en el mercado, que son los bonos ajustados al tipo de cambio oficial. ¿Crees que más provincias se van a sumar para buscar financiamiento en pesos atados a la evolución del dólar? Digamos que las provincias necesitan financiamiento, no es ningún misterio, lo necesitan. De hecho, muchas estuvieron hasta el año pasado y este mismo año tratando de lograr a través de incrementos impositivos, lograr este aumento o esta reconstitución de sus ingresos en función de que resignan en realidad mucho de la recaudación en manos del gobierno federal. Las que pudieron emitir en bonos en dólar BIM lo han logrado hacer. Es una herramienta que en algún momento resultó interesante para las provincias, en el sentido de que les acercaba financiamiento. Sin embargo, no deja de tener riesgos en cuanto la tasa de evaluación de la moneda sea más acelerada de acá al futuro, porque están atadas precisamente a la evolución del tipo de cambio. Entonces es probable que más provincias quieran acceder a este tipo de obtención de fondos, como de hecho las noticias muestran que hoy lo hizo Entre Ríos, pero no lo veo como una salida fácil ni una salida que vaya a solucionar el problema de falta de fondos de las provincias, sobre todo si su situación fiscal se complica luego de que se generalice algún aumento del gasto en personal más allá de lo esperado por la propia inflación o por los propios presupuestos. Entonces, acá estamos frente a una situación de una escasez de fondos, una necesidad de financiamiento que deben ser cubiertas. La nación no creo que pueda acompañar más allá de este programa de desendeudamiento porque la situación fiscal nacional tampoco es holgada. Entonces estamos en una encrucijada que, bueno, uno espera que la salida sea con algún tipo de racionalidad en términos de las demandas salariales, en términos de la oferta de los propios gobiernos provinciales y si hay alguna falta de fondos, lo esperable, lo más normal es que se cubra con algún endeudamiento, pero recordemos que no necesariamente el endeudamiento de las provincias es para cubrir gastos de capital, que es lo que recomienda por ahí la teoría o la práctica económica. Claro, sino para pagar gasto corriente, ¿no? Para pagar sueldos. Cuando el endeudamiento empieza a ser para pagar gastos corrientes, se soluciona un poco la situación fiscal en el corto plazo, pero se compromete claramente a mediano y largo plazo, entonces no es una solución. Entonces ahí está un poco esta puja por los fondos, por esta fuerte recaudación, estos ingresos tributarios que en Argentina son récord en los últimos años, entonces la puja un poco de los sectores subnacionales, de las provincias, viene por el lado de decir, bueno,
no habrá llegado ya el momento de rediscutir cómo se reparten estos recursos, porque claramente ya no es una situación viable del lado fiscal de las provincias seguir resignando tanto dinero a manos del gobierno federal. Lo último, ¿cuál es el rojo proyectado para las provincias en 2014 en relación al 2013? Porque ahí yo escucho distintas cifras, como que no hay un consenso y a veces se mezcla en el déficit las necesidades digamos, de conseguir financiamiento en los mercados, ¿no? O a veces el financiamiento lo que hace es que caiga el rojo, es decir, el agujero fiscal es compensado parcialmente con financiamiento, pero no deja de ser déficit. Contame brevemente cómo están los números de la provincia, sacando, digamos, el tema del financiamiento. Sin incluir el financiamiento, ¿cuál es el rojo verdadero que hoy tienen las provincias? Bueno, nosotros lo que nos tenemos que manejar es necesariamente con escenarios, porque estamos en una situación tan incierta de lo que va a ocurrir con las paritarias, que bueno, uno siempre las puede prever, que van a estar en línea con la evolución de los precios, o un poco más, quizá como de hecho ocurrió este año en algunas provincias. Entonces, sí o sí, la situación hoy es mucho más incierta de la que teníamos hace un mes, digamos. Entonces, lo que tenemos que manejar es escenarios. En nuestros escenarios, la situación provincial, que no estaba complicada durante 2013, no estaba mayormente, no estábamos en un escenario de crisis, dependerá de qué ocurra con los incrementos salariales que se le otorguen a los agentes provinciales más allá de los agentes de seguridad. Entonces estamos en un déficit de un 1% del producto, que sería el escenario más común, pero podemos llegar a un déficit de 3 puntos del PIB más alto, digamos. Lo hablamos también del PIB porque hablarlo en millones de pesos por ahí ya pierde un poco la relevancia, pero irnos a un escenario de 3 puntos del PIB, que sería el caso más negativo, en el cual los incrementos salariales a las fuerzas de seguridad son replicados totalmente por el resto de los agentes del sector público, es un escenario un poco extremo. Pero ese sería el punto más negativo, que por hoy no lo podemos descartar. Entonces estamos entre un 1% y un 3% del producto. De todos modos, un 1% del producto sigue siendo alto porque se suma al déficit de la nación. Nacional del Estado, que también está entre 2 y 3 puntos, y nos retrotrae a una situación de déficit fiscal que no la veíamos desde 2001. Y en el peor escenario, digamos, no es para ser alarmista, simplemente para hacer comparaciones. Si nos ubicamos en el peor escenario, estamos con niveles de déficit fiscal del 87, 88, 89. O sea, desde el 2001 que no veíamos una situación de rojo fiscal, nación más provincias, tan delicada como la que vamos a tener en el 2014. Exactamente, pero en este caso en un contexto de presión tributaria récord. Claro. Ariel Barraud, un gran gusto, muchísimas gracias y bueno, pese a todos estos pronósticos complicados, felices fiestas. Bueno, igualmente un saludo.